¿Qué onda? Estamos aquí en Ligas Revueltas en este bonito sábado. Sábado de qué, pues no es sábado de nada, ¿no? Hoy. Sábado en también Casa Bestia, donde bueno, los sábados aquí en Casa Bestia sirven así que antojitos, así que ya saben, Carla aquí, en Casa Bestia, estamos en Gómez Farías 114, pero también tenemos a un invitado, a un invitado de lujo, que es el escritor Israel García Reyes. ¿Cómo estás, Israel? Hola, pues aquí ya, esperando a ver qué pasa. A ver qué pasa con la vida en general. Exactamente. ¿Desde cuándo traes tu libro, no? Sí, ¿Cuántos otros libros tienes, Israel? Bueno, publicados tengo dos nada más, dos novelas. Ajá, ¿qué son? Esta es la de Perder el Reino, que es la más reciente. Y publicada por los amigos de Pez en el Árbol. Pez en el Árbol. Y pues en coedición con Dilema Ediciones. ¿Y la anterior cómo se llama? Es Eve, Proyecto Esfinge, que es una novela de ciencia ficción. Entonces, ¿y esa con quién la sacaste? Y fíjate que primero salió con Omar Fabián y ya posteriormente sacamos una reedición. Son ediciones pequeñas, pero afortunadamente se vendieron muy pronto. Y a esa reedición la sacamos igual con Pez en el Árbol. Ok. ¿Cómo ves? ¿Desde cuándo escribes, Israel? Pues yo creo que desde que tenía como 10 años, por ahí más o menos. Yo veía películas y hacía mis versiones, hacía como cuentitos, pero lo hacía por puro divertimento, no tenía yo ninguna otra intención. ¿Qué edad tenías? Formal, como 10 años, más o menos. Y recuerdo que, pues, en ese tiempo yo no tenía muchos libros en casa. Yo ya lo he contado muchas veces, la verdad casi no tenía ninguno. Y entonces me conformaba con ver películas, lo que nos ofrecía en ese tiempo la televisión abierta. Y veía la película, terminando la película hacía yo mis textos, hacía yo cuentitos, cosas muy sin sentido tal vez, pero que creo que fueron lo que comenzó a despertarme cierto interés, ¿no? Pero digo, ya de manera más formal, ya cuando empecé a escribir como a los 15 o 16 años. 15, 16 años. Sí. ¿Qué escribiste por primera vez? Poemas. Pero de hecho siempre lo he hecho una y otra, ¿no? De poesía y cuento. Y ya después, ya más adelante, empecé a hacer novela. Dejé de hacer cuento y me llamó mucho la atención la novela porque me permite, en general la narrativa me permite decir cosas que la poesía no, y viceversa. Cuando quiero ser más testimonial, cuando quiero hablar más de mí, generalmente uso la poesía. Y cuando se trata de ficcionar, por ejemplo, que es de las cosas que más me gustan en la narrativa, la ficción, uh-huh. Entonces efectivamente utilizo la narrativa. Y me gusta mucho la novela, particularmente pues los textos de ficción, porque pues me permiten de alguna forma ponerme en un lugar donde no estoy, ¿no? He hecho cosas que tienen que ver con otras épocas. Por ejemplo, tengo una novela que habla de la época de la prehistoria, ¿no? Está en un contexto de la Biblia, de los primeros... ¿Cómo se llama la novela? La novela... Híjole, todavía no tiene título. Tenía un título y pasó una cosa muy ridícula. Uh-huh. Tenía un título que conservé durante 10 años. Esa fue la primera novela que escribí. Y hace como un año, revisando en Google, ya habían registrado una novela con ese mismo título. Entonces tuve que buscar otro. Y todavía estoy en esa búsqueda. Pero es una novela que trata básicamente sobre el Génesis, la cuestión bíblica, los ángeles, son ángeles eróticos, ángeles perversos, y su relación con los humanos, ¿no? Entonces, de eso tiene que ver la novela. Pero esa novela no la he publicado, esa todavía está inédita. ¿Ya terminaste? Sí, me llevó como 8 o 9 años terminarla. Fue la primera novela que escribí
y aún hoy en día todavía le sigo haciendo modificaciones. Tengo un poco o mucho de esa obsesividad de hacer correcciones y correcciones. Y eso también me ha detenido. Pero yo creo que tal vez la pregunta que seguiría es ¿por qué no publiqué mejor esa novela en lugar de la de Eve? Ujú. Y la razón es que yo siento que Eve, por el tema que trata de un mundo donde solo hay mujeres y solo y ellas tienen su forma de relacionarse, de reproducirse, de gobernarse, ¿no? Entonces pensé que esa novela podía tener más más impacto en un lector, no más interés, y por eso decidí que saliera primero. Eso, y porque es más breve. La otra es un poco más extensa y por cuestiones económicas también es más complicado publicarla. En ese sentido, tú desarrollas como que escribes novelas, poemarios al mismo tiempo, es decir, como que llevas diferentes escritos al mismo tiempo. Fíjate que no. Recuerdo lo que decía Roberto Bolaño, que había que escribir varios proyectos al mismo tiempo, porque eso como que lo enriquecía mucho. Y yo no, yo necesito concentrarme en una sola cosa. Soy muy obsesivo en ese sentido. Entonces, cuando tengo un proyecto, por ejemplo, esta novela, me llevó 5 años prácticamente desde que comencé a investigar, y luego ya el proceso de escritura, y luego la revisión, y luego el proceso de publicación, edición y publicación. Todo eso me llevó 5 años, y en ese tiempo prácticamente no escribí sobre otra cosa que no fuera sobre eso. Me concentré totalmente. Entonces no sé si sea un defecto o una virtud, pero de alguna forma me permite enfocarme, ¿no? en un solo proyecto. Siempre me ha interesado, y tengo el temor, además, de que inicie yo un proyecto y no lo pueda terminar. Por lo mismo es que siempre trato de mantener ese estado de ánimo, porque pienso que es un estado de ánimo también el iniciar un proyecto literario, Uh-huh. y creo que un proyecto artístico, ¿no? En general. Pero el mantener ese estado de ánimo durante varios años es complicado, y al mismo tiempo es emocionante. Entonces, creo que si no fuera yo un poco o mucho de obsesivo, no terminaría yo ese tipo de proyectos. ¿De qué trata Perder el Reino? Es una novela que está ambientada en la época del virreinato. Uh-huh. Una vez que cayó Tenochtitlan, tras la llegada de los españoles, pues hubo un periodo muy convulso en el territorio que tuvieron a bien llamar Nueva España. No sé si tuvieron a bien o a mal, ¿no? Pero así lo llamaron. Y en ese tiempo, pues hubo todo un cambio en la cosmogonía, en la cultura de los pueblos nativos. Cuando cae Tenochtitlan, llegan los frailes, llegan los castellanos, llegan muchos europeos, ¿no? Y empiezan a colonizar estas tierras. Y entonces, en ese tiempo en que llegan, ocurre una situación. Surge un personaje que se llama Carlos Ometoztli Chichimecatecutli, ese es el nombre. Este cuate era, por derecho, debía ser señor de Texcoco. Su abuelo fue Nezahualcóyotl. Entonces fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Fue un descubrimiento que hice yo, o redescubrimiento de este personaje. Es un personaje que le correspondía ser señor de Texcoco, señorear, gobernar, pero como llegan los españoles, pues ya no puede hacerlo. No solo eso, pues lo toman como una especie de sirviente, de cautivo o de esclavo, y pasa a la casa de Hernán Cortés precisamente. Y en esta casa, pues lo ponen, lo cambian totalmente, ¿no? Le enseñan lo que es el castellano, le cambian su forma de vestir, le cortan el cabello, lo civilizan, ¿no? Le enseñan lo que es la religión cristiana,
y lo obligan a abandonar sus creencias. Entonces este personaje con el tiempo llega a tener preponderancia en esta zona de la Nueva España, y llega un momento en que Hernán Cortés le da la libertad, lo libera y además le devuelve algunas de sus tierras, incluso le devuelve el título de señor de Texcoco, claro, con algunas limitaciones, ¿no? Pero le devuelve ese título y la gente lo reconoce así. Sin embargo, a este personaje empezó a reunir dinero, se volvió un hombre acaudalado, surgieron las envidias, lo acusan de herejía, le inician un proceso inquisitorial bastante irregular y lo condenan a la hoguera y lo queman en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Es una historia real? Sí, es una historia real. Está el expediente, yo lo encontré. Es un expediente, un proceso inquisitorial que se encuentra en el Archivo General de la Nación y que afortunadamente podemos encontrar también en línea. ¿Cómo llegaste a ese archivo? ¿Con qué interés o cómo alguien te lo contó de él o cómo fue? No, fue por accidente. Yo siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el México prehispánico. Y de hecho yo estaba leyendo más sobre cuestiones hubo un español de apellido Guerrero que naufragó en Yucatán, en las costas de Yucatán, y que cuando llegan los españoles se queda del lado de los mayas, ellos lo adoptan, lo vuelven un guerrero, como sabía mucho de estrategia militar, venía de España, les ayuda incluso a enfrentar a los españoles y logran varias victorias hasta que lo capturan y lo ejecutan. Entonces, cuando yo estaba leyendo eso y en un momento dado encontré la referencia de Carlos Ometosli entre algunas investigaciones que estaba haciendo, porque tenía el interés de hacer una novela de ese tipo. ¿De esa época? Sí, de esa época. Y originalmente quería hacerla sobre este guerrero, pero ya vi que había una novela que ya existía y ya había más investigación. Y entonces descubrí a Ometosli, empecé a investigar y me di cuenta que había muy poca investigación sobre él, y que es uno de los personajes primordiales de esa época porque fue uno de los primeros en tener ideas de rebelión en la Nueva España. Antes que los movimientos en Yucatán, que en Veracruz, ¿no? Antes de todo, antes del mismo hijo de Hernán Cortés, Martín, Ometosli ya tenía esas ideas. Tan es así que en el expediente, en el proceso inquisitorial, vienen algunas frases que él dijo, según los testigos que lo escucharon, donde exigía más bien a sus compañeros, a sus paisanos, dejar la religión cristiana y no obedecer a la autoridad española, no obedecer a la iglesia y volver a sus raíces, a sus creencias, a su cosmovisión. Este cuate era muy inteligente y muy preparado porque conocía las dos culturas, tanto la cristiana, porque tuvo una formación a través de los frailes, ¿no? Y también pues su propia historia, ¿no? Como texcocano. Él estudió en el Calmecac. Como en ese tiempo había una alianza entre texcocanos y tenochcas, entonces le permiten estudiar en el Calmecac, que era una escuela, pues como ahora podría ser una escuela privada. En ese tiempo era una escuela para militares y para personajes de la nobleza que tenían aspiraciones a gobernar algún territorio o pertenecer a lo que en ese tiempo era pues la política también, ¿no? Todavía. Y este cuate recibió formación militar sobre economía, astrología, sobre un poco de medicina también, porque ellos tenían una formación muy completa. Sin embargo, esta formación se interrumpió, como te comentaba, con la llegada de Hernán Cortés. Sí, perdón, nada más. El hecho es que tenía esos dos comparativos y eligió su propia cultura materna y eligió defenderla, y sí tenía esas ideas. Lo que pasa es que ya no le dio tiempo o no le permitieron llevarlas a cabo. Ok, ¿quieres leer algún extracto de la novela? Sí, claro. Mira, el inicio te lo voy a... Bueno, antes de iniciar, te voy a comentar que
esta novela pues es un poco... Salió este año, ¿no? Sí, no, el año pasado. Lo que pasa es que también con la pandemia nos vimos un poco impedidos de presentarla. La presentamos una vez en Libre Espacio La Jícara y no hemos podido repetir esa experiencia por la pandemia y hasta ahora que estamos recuperándonos, porque no solo yo, sino la editorial, pues estamos planeando algunas presentaciones y otras actividades. Este primer capítulo, la novela en sí tiene escasos 5 capítulos, ¿no? Es una novela pues de mediano aliento, como llaman, no llega a las 200 páginas. Y en el capítulo 1 dice así, nomás quiero poner dar un antecedente. El que manda a la hoguera a Carlos Ametosli fue Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de Ciudad de México. Este personaje era franciscano y lo envía el emperador Carlos I de España a América, a las Indias, como le llaman en ese tiempo, para que evangelizara a los pueblos, ¿no? a los nativos. Entonces le dieron el nombramiento de protector de indios, pero al mismo tiempo era inquisidor. O sea, pertenecía a la Real Audiencia, lo que era el antecedente de lo que se conoció después como el Santo Oficio. Entonces, al mismo tiempo que era protector de indios, era ejecutor de indios, ¿no? Bueno. Jugaba con ese doble papel. Entonces, la novela trata mucho sobre él y sobre Carlos Ametosli. Y dice así: Zumárraga nunca quiso que ningún indio terminara en la hoguera, y menos por su causa. Después de todo, él era un franciscano. Pero el caso de Ametosli resultó distinto, y aunque ese día que lo mandó sacrificar, primero fue pasado por el garrote, según práctica del Santo Oficio, para cuando apareció la lumbre en el cadalso, el señor obispo en verdad lo deseó muerto. Ni siquiera le vio la cara al condenado para no recordarla. Menos halló dónde poner los ojos, que ocultó en el piso, con el fin de evitar reproches. Recordaría que en un principio tañeron campanas de catedral anunciando ejecución, mientras frailes rezaban y quemaban inciensos. Acababan de dar vueltas al mecanismo en el cuello del prisionero indio, quien, sujeto con cadenas y sentado de espaldas contra el poste, dio un último tirón y al fin dejó de sacudirse y gemir tras largos instantes de agonía. El secretario había leído en castellano la sentencia que tradujeron en latín y náhuatl. Resumidos los pormenores, se volvió donde el procesado y, aun sabiendo que no conseguiría nada, por segunda vez le exigió arrepentirse de blasfemar contra Dios y renunciar a su herejía. Aquel permaneció exangüe. Verdugos lo observaron con lástima, semidesnudo y maltrecho. Le arrancaron la túnica y la arrojaron lejos. Vino la señal esperada. Vertieron cubos de brea alrededor de la pira y sin miramientos, no hubo más por decir, le arrojaron teas encendidas. El hombre siguió inmutable con la cara echada hacia adelante. Surgió el asombro, hubo gritos e histeria. El franciscano volvió la espalda para no ver. En realidad era imposible distinguir el patíbulo entre el humo y el fuego. El calor se hizo insoportable. Creció el incendio. Pronto el olor, el de la carne quemada, se extendió en la plaza de armas de Ciudad de México. A estas alturas el religioso deseaba que ese infeliz ya estuviera en paz, y es que sospechaba ninguno de los dos alcanzaría el perdón desde el infierno de las llamas. Muchos odiaban a Ametosli, su santidad no. Incluso intentó socorrerlo y lo conminó a pedir clemencia y arrepentirse de sus pecados. Pudo ayudar. No ocurrió. El juicio pasó volando para el clérigo, sin imaginar que al dictar condena a otro, también se condenaba. Después fue tarde. El indio Carlos ardió en la hoguera. Y bueno, es un fragmento, ¿no? Es como dices, todo lo que pasó desde el principio y luego desmenuzas. Ajá, sí. Inicia con la parte del momento en que lo están quemando.
y luego ya regreso a cómo llega Zumárraga, el contexto, ¿no? Porque es que esta novela es un poco compleja porque no solo abarca a Carlos Somitosti y a su vida, sino también el contexto de la vida de Zumárraga en la Nueva España. Aborda una parte de la vida también de Hernán Cortés y del virrey, el primer virrey que fue nombrado en esta zona, que fue don Antonio de Pacheco y Mendoza. Entonces son, bueno, él y aparte otro conquistador, bueno, en realidad fueron varios, ¿no?, los que aparecen en la novela, pero básicamente estos son los que alimentan. ¿Cómo retratas a Hernán Cortés? A Hernán Cortés, pues es que mi postura es muy clara en ese sentido, ¿no? Era un tipo evidentemente brillante, era un gran estratega, pero también era un carnicero. Entonces era ambicioso, era un tipo que no se tentaba el corazón para traicionar a quien fuera, incluido al rey de España, porque antes de venir a lo que se conocería como la Nueva España, él tenía un cargo en Cuba y se entera, o más bien lo invitan a un proyecto que tenía el gobernador de Cuba precisamente para continuar con las expediciones, y lo invitan a él para que se encargue de ese proyecto, pero después se dan cuenta que realmente no lo conocen y le están encargando pues toda una pues sí, una empresa, digamos. Sí, una empresa que implica soldados, que implica embarcaciones, que implica armamento, alimentación, ¿no? Todo lo que llevaban estas expediciones. Entonces se desdice este gobernador, pero Hernán Cortés no le importa, lo desobedece y se lleva a los hombres y las embarcaciones. Desobedece, pues, ¿no? Agarra cosas que no eran de él, ¿no? Era dinero o inversión que no era de él, y se embarca en una expedición en la cual, cuando llega a las primeras a las playas de Yucatán, pues se da cuenta inmediatamente que bueno, en primera no hay retorno, ¿no? Porque ya desobedeció. Lo único que le quedaba era seguir adelante. Y organiza varias trampas legales para salirse con la suya. Funda lo que se le conoce actualmente como Veracruz, la villa de la Veracruz. La funda con el objetivo de nombrar un cabildo y que ese cabildo a su vez lo legitime como un líder, ¿no? Entonces esta triquiñuela legal le permite a él continuar sin la autoridad de este gobernador de Cuba, y entonces ya nada más le rinde cuentas directamente al rey de España. Pero todo esto lo hace pues porque su ambición lo lleva a desobedecer y a armar todo un plan. Y ya después, bueno, llegan los primeros pueblos, las primeras comitivas, los primeros emisarios de Moctezuma. Le llevan oro, le llevan productos que en ese tiempo eran considerados un lujo, ¿no? Artículos de plumas, prendas, alimentos, ¿no? Todo eso pues más allá de disuadirlo de su intención de continuar, pues lo alimenta más, lo alienta. Y y se da cuenta pues de la división que hay entre los pueblos, y dice, voy a organizar un frente común en contra de los mexicas, que eran el pueblo dominante, opresor, pero no el único. Y así fue como empezó a organizar su expedición. La novela histórica, digamos, también tienes como gente a la que lees que hace novela histórica, no sé, por ejemplo, tenemos el caso en México de Fernando del Paso, ¿no? Exacto. ¿Quiénes son como tus inspiraciones, ¿no?, para esto de la novela histórica? ¿Y qué tanto la novela histórica es ficción y qué tanto es historia, y qué tanto debe ser ficción y qué tanto debe ser historia?
qué tanto va a ser algo, cosas que pasaron, ¿no? Qué tanto son las licencias poéticas de, no, pues vamos a poner, no sé, algún Cortés que, no sé, que escupe, ¿no? En un momento que, bueno, nadie sabe si escupió o no, pero bueno, vamos a poner, ¿no? Sí. ¿Cómo reconcilias todo eso? Fíjate que yo me he tratado de retroalimentar, no solo de autores que se dedican a la novela histórica, ¿no? Pero en este caso, evidentemente que Fernando del Paso es mi principal modelo a seguir, digámoslo de ¿Cómo esta se llama? manera. Memorias de, no, no, de Noticias del Imperio. Noticias del Imperio. Es una novela magnífica, es impresionante desde cómo empieza, ¿no? La primera cuartilla te deja sembrado, agarrado de la silla, ¿no? Por la investigación que hace y cómo se planta, ¿no? O sea, tú desde esa primera cuartilla te das cuenta que esto es algo grandioso, ¿no? Yo siempre he pensado eso del arte, ¿no? Que debe ser un fenómeno. Y basado en eso, si no lo es o no aspira a serlo, no tiene... Como un fenómeno. Sí, o sea, debe ser Un algo... fenómeno frico, un fenómeno de ventas, un fenómeno de popularidad. ¿Qué tipo de fenómeno? No, o sea, como un fenómeno de la naturaleza, como un huracán, pues. O sea, una obra de arte, o un proyecto artístico, pienso que debe ser así. Un poema debe dejarte estremeciendo, ¿no? Bukowski decía que había que arder, ¿no? Para empezar a escribir un poema. Entonces yo creo que el que escribe el poema arde y el que lo lee también debe arder. O debemos aspirar a eso, a dejar ardiendo a las personas, ¿no? Uh-huh. Y igual en esto, ¿no? A lo mejor no lo logré, tal vez no, pero mi intención, y yo lo dije en algún momento, era escribir una novela histórica que tuviera el alcance, la ambición de Noticias del Imperio. O sea, evidentemente no lo logré, pero esa era la intención, porque si no, no tenía caso. O sea, debía ser algo que aspirara a eso, pues. Uh-huh. Entonces, realmente a mí me alimentan muchos autores, ¿no, Carlos? Y sobre la realidad y complejizar y cambiar la realidad en la novela histórica, ¿cómo ves la cuestión? Yo creo que en general el arte debe buscar también eso, ¿no? Cambiar a las personas. Y la novela histórica tiene un compromiso. A propósito de lo que me decías de cómo hacerla, cómo apegarse más a lo histórico o a la narrativa, ¿no? Hay dos tipos de novela histórica, la que es la historia novelada y la novela histórica. La historia novelada realmente solo toma algunos elementos reales, históricos, de personajes sobresalientes, y crea todo un entramado muy diferente y ficticio. En cambio, la novela histórica tiene el compromiso de respetar lo más que se pueda los elementos históricos y suplir lagunas, y en este caso también utilizar el elemento de la conjetura. ¿Resignificar la historia, digamos? Sí, por supuesto. Es que todos tenemos historias, ¿no? Y nuestra propia percepción de nuestra historia varía incluso dependiendo de nuestra época o estado de ánimo. ¿Qué decir de un hecho histórico que ocurrió hace 500 años? Hay muchas versiones, y seguramente cuando yo saqué este proyecto, esta novela, hubo ideas encontradas, porque debe haber investigadores que dirán, bueno, es que Ometosli pues sí existió, pero no era así como tú dices, o no se vestía así, o eso que dices que dijo, pues es muy cuestionable, porque hay otras fuentes que dicen que no fue así. Entonces es también una cuestión de tomar partido por una u otra teoría, Uh-huh. y aferrarse a eso, ¿no? Con responsabilidad, pero tomar partido. Yo creo que no hay ningún proyecto de novela histórica que sea imparcial. Por más que uno lo intente, siempre va a haber, uno va como autor, toma partido sin quererlo, ¿no? Yo en este caso seguramente tomé partido por Ometosli,
Y eso que intenté no plantear a un personaje heroico, ¿no? Que ofrece su vida por la humanidad, ¿no? O sea, tenía errores y traté de recopilarlos en esta novela. Planteé que tenía un carácter duro, según las investigaciones que hice, y traté de no traicionarlo. No lo iba yo a poner como alguien admirador de la cultura europea cuando los testimonios de sus ideas decían lo contrario. Entonces tenía yo que respetar eso, y el trabajo ya de la ficción viene nada más a cubrir esas lagunas, ¿no? Cómo hacerlo vivir, cómo se sentaba, cómo hablaba, cómo respiraba, ¿no? Las mismas frases que vienen en el proceso inquisitorial que se supone que él dijo, cómo las decía él, en qué tono, ¿no? Cómo respiraba. Ese tipo de cosas son las que corresponden al trabajo narrativo y de ficción. Ok. Bueno, dices que ya como para ir concluyendo, regresando al principio, comentabas que no había muchos libros en tu casa. Entonces, ¿cómo llegaste a la lectura, digamos? ¿Dónde la encontraste o cómo la buscaste? Es que, bueno, yo siempre cuento que me llevaban a ver a mis abuelos, y mis tíos, que eran más grandes, yo tenía en ese tiempo 7 años, 8 años, y ellos ya iban en secundaria y tenían libros que les pedían en la secundaria, y no me permitían leerlos. Entonces me dejaban en casa de mis abuelos, yo esperaba que mis tíos se fueran a la escuela y aprovechaba, me fijaba muy bien nada más cómo estaban colocados los libros en sus libreros, y tomaba, por ejemplo, los de abajo, tomaba El Principito, ¿no? La Biblia, que siempre me ha gustado mucho, las fábulas de La Fontaine, ¿no? Y empezaba a leer por un acto como de travesura. Me gustaba y al mismo tiempo sentía como la adrenalina de que estoy haciendo algo prohibido, porque no me permiten leerlos, no son míos, y si me descubren, pues se me va a armar feo, ¿no? Entonces leía por partes, los dejaba en el mismo lugar, en la misma ubicación, y aparentemente yo pienso que nunca se dieron cuenta. Entonces esos fueron mis primeros acercamientos, y ya después pues empecé a conseguir libros por mi cuenta, y empecé a ir a las bibliotecas de aquí de la ciudad, a la biblioteca pública. Yo acudía mucho, la verdad, muchas tardes me las pasé ahí. Después en el IAGO también, creo que es una referencia obligada, y ahí fantaseaba mucho con sustraer algún ejemplar. Había algunos muy bellos, de fotografía, de pintura. En algún momento no es así nada que te comprometa. No. no, pero sí, o sea, fantaseaba porque me gustaba muchísimo el lugar, ¿no? Para mí una biblioteca es como un santuario. Y el IAGO y la Biblioteca Pública Central eran para mí un refugio. Yo muchas veces, muchas tardes me las pasé ahí, en soledad, leyendo, y con el puro afán de entretenerme. Siempre me pareció muy, muy divertido leer. Y tampoco estoy diciendo que fuera yo un ratón de biblioteca que solo se la pasaba metido leyendo y no salía y no le pegaba el sol, ¿no? O sea, sí, también jugaba fútbol, tenía amigos, ¿no? Me enamoraba. Pero más allá o sea, todo eso y la lectura fueron los elementos que me formaron, que formaron parte de mi juventud. En ese sentido, ¿cuándo publicas tu primer libro? Fue en el 2016, ya tiene 6 años más o menos. Pero antes habías estado en talleres de escritura. Sí, estuve en varios talleres. En la Biblioteca Pública Central había 2. El de la maestra Rosa María Topete, que fue en el primero al que acudí, y después el de Julio Ramírez. Cantera Verde. En Cantera, el que es denominado Cantera Verde. Efectivamente, estos talleres me sirvieron mucho. Y aparte invitaban escritores que venían de fuera,
y ofrecían también talleres. En su momento vino Monreal, el fallecido Gerardo de la Torre, y bueno, Jorge Esquinca, Ignacio Trejo, vaya, han venido muchos. Y tomaba yo esos talleres, y eso también considero que me sirvió mucho. Yo sé que habrá quien no, ¿cómo crees? que no le gustan los talleres, y tiene sus opiniones y son válidas. En mi caso considero que me sirvieron mucho porque me dieron rigor y me facilitaron el camino, porque te recomiendan lecturas, te ayudan con tus textos y hay tiempos también, ¿no? Yo actualmente tal vez ya no volvería a un taller en la forma en que lo hice cuando era joven, adolescente. Lo haría tal vez de visita, ¿no? Pero ya son otras épocas. Vivir así todo el tiempo. ¿Cómo es un taller? O sea, es que se reúnen cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Generalmente se reúnen una vez al mes. Y envían los escritos y todo esto. Pues hay varias dinámicas, pero generalmente se reúnen así el grupo de talleristas. Hay un coordinador que se supone que es el maestro y el especialista. ¿Y el que descalifica o califica? Sí, pues digamos, dependiendo de su estilo incluso, ¿no? Para impartir taller, pues la idea no es tanto que descalifique, pero sí que te dé herramientas, ¿no? A ver, haces un poema y dices, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. No, oye, eso ya se escribió. Bueno, y si le pongo cultivo un clavel, no, mejor porque no buscas otra idea, ¿no? Porque esa idea ya existe, ¿no? Claro. O bueno, mira, o sí me gusta tu idea, pero iniciaste bien y el final ya es débil. Retrabájalo. ¿Por qué no lees a estos autores? Mira, guíate de estos estilos, no para copiarlos, pero para alimentarte, ¿no? O iniciaste mal el poema, se necesita más una frase más contundente, ¿no? Hay muchas herramientas, muchos elementos también que conforman un poema o un texto narrativo, y los talleres te facilitan eso, ¿no? Lo que tú puedes conseguir leyendo en solitario y que te puedes llevar 10 años, ahí te ahorran esos 10 años y te dan ese conocimiento en 2, por ejemplo, ¿no? Lo importante aquí es entender que un taller y un tallerista tiene su ciclo, su propio ciclo, y no sabemos realmente cuál es, pero lo cierto es que después de determinado tiempo tú ya debiste adoptar las herramientas necesarias para emprender tu propio camino. No puedes depender del taller toda la vida. No puedes quedarte viendo 20 años en taller. Exactamente, sí. Porque además el autor debe tener la conciencia de saber lo que hace, ¿no? Lo que está escribiendo, a dónde va y cuál es su nivel y cuáles son sus herramientas y cuáles son sus puntos débiles también, ¿no? Entonces llega un momento en que tú te das cuenta de eso y además que el taller ya no te da más, ya tú necesitas más. Entonces empiezas a emigrar, ¿no? A emprender el vuelo tú solo o sola. Por cierto, bueno, comentando, el escritor Ángel Morales escribió a principios de este año, me parece que salió su artículo que causó ahí como su corriente de opinión sobre los libros publicados en el 2021, ¿no? Ajá, exactamente. 2021 y bueno, y 2021 y creo que un poco 2020 o algo así, pero bueno, la cosa es que nunca se habían publicado tantos libros en Oaxaca, desde Oaxaca, en Oaxaca, por oaxaqueños, ¿no? Sí. Como en estos momentos. Y entonces él lo llamó la generación de los talleres, porque todo esto es resultado de los talleres de escritura, ¿no? Que son varios, sí. Que son... Sí. El de Dajandra Avispero, Cantera Verde, está también el de Cort, ¿no? Sí. Cuenteros. Y el de Lobo, que estuvo mucho tiempo en la biblioteca también. Sí. Entonces, bueno, que sin los talleres, es la generación de los talleres. Y hay quienes pueden estar en desacuerdo, que no sé quiénes sean, sí. Pero que pueden decir, bueno, realmente si te pones a analizar, pues mucha de la banda que ha publicado, pues nunca estuvo en un taller, ¿no? Sí. Y que más lo
lo asocian pues con el hecho de que estuvimos en una pandemia y que pues las pandemias, y más como ha estado como sigue estando, como estuvo, Sí. pues la gente se pone más al pedo ¿no? Y le dan más ganas de hacer cosas. Y ahora sí que el clásico o el básico razonamiento del mundo se va a acabar, pues hay que hacer lo que se pueda, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves? Realmente la gente que escribe en Oaxaca siempre ha estado en talleres, o la gente que está publicando en Oaxaca es la que está en talleres, o tal vez la gente que estuvo en los talleres se tardó mucho en publicar o publicó muy poco, ¿no? Hablamos de qué, del 2000, pues de antes del 2022, antes del 2021, pues, ¿no? Hasta el 2020. O sea, el nivel de publicación era mínimo y las únicas publicaciones que salían eran las que podías meter a Seculta, ¿no? Con la colección Parajes. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo ves? ¿Tú cómo ves la situación? Es que es bien complejo y yo creo que hasta un poco misterioso, porque en efecto hacíamos un recuento de los títulos que se publicaron el año pasado en Oaxaca y hablé incluso con Ángel Morales. Comentábamos que de hecho él menciona 36 títulos, pero después hubo otros amigos que le dijeron, oye, no, pero falta este libro y no incluiste este otro. La cosa es que había más de 40 títulos. Y en efecto, no todos tienen que ver con la formación de un taller literario. Yo no sé realmente qué pasó, ¿eh? Yo lo que percibo es que Oaxaca, y suena a lugar común, pero en efecto, en Oaxaca hay un movimiento artístico complejo, tanto en la pintura, en el teatro, porque hay teatreros, hay escritores, hay escultores, ¿no? Hay gente que hace performance, hay gente que tiene muchas inquietudes. Yo no puedo decir exactamente qué pasó. Seguramente debe tener que ver la pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que muchos de esos proyectos no iniciaron en la pandemia, se terminaron en la pandemia o se publicaron en la pandemia, pero muchos de esos proyectos empezaron antes y hay gente muy joven que se está agregando a este movimiento. Pero yo creo que es un movimiento ya grande, complejo, que no se limita en efecto al movimiento de los talleres. Hay gente que su historia de formación es diferente, ¿no? Vaya, no necesariamente cumple con este camino en Oaxaca no hay en un estricto sentido una licenciatura en letras, ahí se imparten, me parece que una maestría. ¿No? No hay una licenciatura en pero muy humanidades. reciente, sí, pero es muy reciente, no tiene más de 4 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me imagino que esto también tiene que ver, pero hasta hace 4 años no existía una licenciatura. La gente que quería estudiar letras se tenía que ir a Ciudad de México o a Puebla o a algún otro lugar. Entonces, se van muchos jóvenes y regresan con ideas nuevas y con una formación. Pero ¿por qué? También es algo que tengo luego de discusión con la banda, así que no. ¿Por qué siempre asumir que el boom viene de fuera? O sea, ¿por qué siempre asumir que, por ejemplo, ENA, ¿no? Bueno, un abrazo en Osorio. La otra noche sí colectiva que tuvimos decía algo así como una escritora oaxaqueña buenísima, no la conoce, no sé qué. Dijo su nombre, que seguramente es muy buena, pero dice, pero vive en la Ciudad de México. Aquí nada más viene, ¿no? O por ejemplo, Gerardo de la Torre, un escritor mayor, escritor oaxaqueño, pero realmente de la Torre vivió en Oaxaca, unos cuantos años de su infancia. Creo que, además, el mismo Renato Galicia me dice que alguna vez lo entrevistó y que le dijo que había sido un accidente el haber nacido en Oaxaca, porque su familia estaba en Minatitlán, Veracruz. Claro. Entonces yo sí siento como que hay mucho en Oaxaca, y la gente que escribe en Oaxaca, con el ambiente de la gente que sigue en Oaxaca, con mucho esa necesidad de ser validado de fuera, de ser validado de la Ciudad de México, de ser validado de los grandes, focos culturales, ¿no? Claro. Cuando Oaxaca es un foco cultural de chingada madre, o sea, desde hace años, desde hace siglos, o sea,
no veo nada, hace siglos, bueno, tal vez no tanto así, pero sí desde hace muchos años, décadas, no veo nada normal en que de repente la gente, pues, empieza a escribir y a publicar en Oaxaca, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, sí, tienes razón. Pero fíjate que aquí hay que ver algo. Esa gente, hay una parte de los autores que mencionábamos que pues reunió, ¿no? Menciona Ángel. Buena parte de esa gente, no toda, se formó fuera de Oaxaca. Uh-huh. Pero una cosa es que se formara o que terminara una licenciatura y otra cosa es que ya se asuma como de fuera. Yo siento que lo único que está pasando aquí es que pues adquieres algunas herramientas, pero sigue siendo de Oaxaca. Entonces, escribes de Oaxaca, te vistes como oaxaqueño, o más o menos, ¿no? Si es que hay una forma de ser del oaxaqueño, y lo único que haces es nada más terminar de cimentar algo que ya traes. Y tienes razón, a mí también pues sí me causa cierto problema eso de que tienen que venir de fuera a enseñarnos, ¿no? Vienen de fuera a decirnos lo que es el mezcal, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es bien chistoso, porque eso ya todos lo conocemos desde siempre, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Incluso podemos decir que nos han venido a intentar vender esa idea de que hay cosas que hacemos que estaban bien, pero nosotros ya sabíamos que estaban bien, o incluso las hacíamos sin que nos dijeran si estaban bien o no. En este caso, los autores que se mencionan, pues ya tenían ya tenían ese interés. Lo único que hicieron fue ir por como dices, sí, también validar un poco eso, ¿no? El documento, ¿no? El título, el certificado, ¿no? De que estudié fuera. O en efecto fueron a terminar con la formación que ya tenían aquí. Sí, yo para terminar con ese tema, bueno, mi opinión, no opinión. Esto lo dijo Renato Galicia, aunque Renato Galicia pues no lo dice enfrente de, estoy quemando a Renato, enfrente de sus amigos escritores oaxaqueños, sí. Pero bueno, es una frase que escuché a él, que luego el asunto el problema con los, no sé el problema, pero como la lógica luego con los talleres literarios es que crea el discipulado, pues, ¿no? Y que todo se vuelve un discipulado, pues, de algo que debería ser como, pues, algo actuante, pues, ¿no? O sea, algo que toda la gente se vuelve discípula o alumno, o protege, ¿no? De la persona que da el taller, ¿no? Que creo que pasó sobre todo en los casos claramente de Alejandra y de Julio Ramírez, ¿no? Que son... Sí. Que bueno, luego no lo veo tanto en ese plan, pero sí, bueno, estos dos talleres, Cantera Verde y ¿cómo se llama? ¿De Avispero? Avispero, se llama bien. Creo que sí se crean bajo esa dinámica. Y esta dinámica, pues a la larga lo que crea es como un discipulado que nunca da el golpe, ¿no? Sino que se queda ahí como que... Bueno, es que esa también es responsabilidad del que toma el taller o del escritor. En algún momento bueno, y desde un principio tal vez hace falta poner en claro las cosas, ¿no? Que el tallerista o el coordinador del taller les diga, bueno, está bien, eres nuevo, por favor entra a nuestro taller, te vas a formar, pero vas a llegar un momento en que te tienes que ir, no te puedes quedar toda la vida. Y no te puedes quedar con todo lo que yo digo ni con todo lo que dicen los demás. Tú también debes desarrollar tu propio criterio, tus propias ideas, ¿no? Entonces, debería estar muy claro eso. Y en efecto tienes razón con lo que dices. Pero, insisto, también está en cada quien el asumirse como un discípulo o un tallerista de eternamente o independizarse, ¿no? También esto es como separarse de una familia, ¿no? Como salirse de la casa. Es duro, no es fácil. Y en Oaxaca, pues, estamos un poco acostumbrados a eso de vivir en familia, todos en la misma casa, ¿no? Apoyarnos entre todos, ¿no? También eso nos falta, ¿no? Despegarnos un poco, desapegarnos. Ok, ajá. Bueno,
también no sé si Israel quiera, pero la vez pasada que nos vimos y que te abordamos esta entrevista, nos dimos cuenta de que también le hace a los gorgoritos. Israel, hay que echar uno de estos cantos cadenches para finalizar. Cardenches, Híjole, estoy un poco ronco. ¿Sí? Déjame ver. Es que, bueno, déjame platicarte esto. Hay una canción que se llama El pájaro y el chanate, que es la que la vez pasada nos aventamos el palomazo. Esa canción yo la descubrí pues en la película de Los Caifanes, que grabó Óscar Chávez, Julissa, Enrique Álvarez Félix y otros. Eduardo López Rojas, Ernesto Gómez Cruz y Sergio Jiménez. Ándale, exacto, el maestrísimo Sergio Jiménez. Capitán Gato. Sí, el Capitán Gato. Es una de mis películas favoritas, ya mis amigos los tengo hartos con eso. Pero el guión en parte fue escrito por Carlos Fuentes, me parece. Juan Ibáñez. Ibáñez, exactamente. En la película aparece Monsiváis, es el Santa Claus. Entonces es una canción que me llamó mucho la atención porque pues la canta hay una escena donde están en un un velatorio, ¿no? Es un velatorio. Entonces dice algo así. A ver si no se asustan aquí, ¿no? Mira, El pájaro y el chanate jugaron una partida. El pájaro y el chanate jugaron una partida. El pájaro está en Durango, el chanate en la otra vida. El pájaro está en Durango, el chanate en la otra vida. Y así va. Pues muy bien, muchas gracias Israel García Reyes por esta más que agregar. Esa premisa, no, nada más que muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Para mí es muy importante porque es una... ¿Dónde pueden encontrar Perder el Reino? Perder el Reino la pueden encontrar en Libre Espacio La Jícara, en Porfirio Díaz, en el centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. O pueden contactar a... ¿cómo se llama? Al autor. No sé, el autor, a ti o al a los de Pez en el Árbol. Pez en el Árbol. O en mi caso en Facebook, en Israel García Reyes, así me buscan en Facebook, si quieren algún ejemplar. Y a mí lo que me interesa mucho es que se lea, porque tiene que ver con nuestra historia y con el sentido de por qué somos lo que somos, de dónde venimos, por qué entendemos la vida como la entendemos, ¿no? ¿Por qué nos entendemos como sometidos o liberados o conquistados o invadidos o saqueados, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Entonces para mí es muy importante y por eso es que creo que es valioso no solo leer este proyecto, sino abundar en la historia. Seguramente va a haber otros proyectos, otras investigadoras o investigadores que van a ahondar o incluso a rebatir lo que yo propongo. Y van a ser bienvenidos porque de eso se trata la cultura. Entonces pues nada más agradecerte y esperemos que esta invitación se repita en algún momento, ¿no? Ok, muy bien, pues gracias gracias Israel por estar aquí y bueno, gracias a ustedes. A ver si no nos regañan. Sí, a ver si ahorita no nos cortan, ¿cierto? No. Gracias a ustedes por vernos y por en las distintas maneras que usted pueda ver este video y gracias.